Buenas tardes. En nombre de la División de Estudios de Posgrado e Investigación de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza de la UNAM, les damos la bienvenida a nuestro programa de charlas científicas multidisciplinarias. Hoy vamos a abordar un tema de gran relevancia y actualidad: la evaluación de nuevos compuestos como inhibidores de la beta-secretasa 1, una enzima clave en la patología de la enfermedad de Alzheimer. La enfermedad de Alzheimer es una de las formas más comunes de demencia y representa un desafío significativo para la salud pública a nivel mundial. Se caracteriza por la acumulación de placas amiloides en el cerebro, las cuales son formadas por fragmentos de una proteína llamada beta-amiloide. La beta-secretasa 1 o base 1 es la enzima responsable de la producción de estos fragmentos tóxicos, lo que la convierte en un objetivo atractivo para el desarrollo de terapias. A pesar de los avances en la comprensión de la enfermedad y el desarrollo de tratamientos, aún no hemos encontrado una solución efectiva que frene su progresión. Por esta razón, la investigación de nuevos inhibidores de base 1 es crucial. En esta charla exploraremos los compuestos más prometedores que se están evaluando, su mecanismo de acción y los resultados preliminares de su eficacia. Nuestro objetivo no es solo compartir los hallazgos de esta investigación, sino también generar conciencia sobre la importancia de seguir avanzando en la búsqueda de tratamientos que puedan mejorar la calidad de vida de millones de personas afectadas por esta devastadora enfermedad. Para ello, hoy nos acompaña la doctora Marta Cecilia Rosales Hernández. Me permito dar una breve semblanza de la doctora. Ella realizó sus estudios de doctorado en la Escuela Superior de Medicina del Instituto Politécnico Nacional, asimismo sus estudios de maestría en ciencias con especialidad en farmacología en la misma escuela del Instituto Politécnico Nacional. Sus estudios de licenciatura son de Ingeniería Bioquímica por el Instituto Tecnológico de Veracruz y obtuvo su título por escolaridad. Su línea de investigación es sobre el diseño y evaluación de nuevos compuestos como inhibidores de enzimas relacionadas con estrés oxidativo en enfermedades crónico-degenerativas, enfocándose en la enfermedad de Alzheimer y el péptido beta-amiloide. Entre las distinciones que ha obtenido es en el Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores nivel 3. Ha sido acreedora al Premio Fondo de Investigación del Instituto Científico Pfizer en 2009, Premio a la Investigación 2014 en la modalidad de investigación desarrollada por investigadores jóvenes del Instituto Politécnico Nacional. Es revisora de artículos en los Journal Arabian Chemistry, Journal of Chemistry, PLOS ONE, Journal of Molecular Modeling, Toxicology, Journal Metabolic Brain Disease, Computational Biology and Chemistry. Asimismo, cuenta con 4 patentes otorgadas por el INPI y 3 en proceso. Ha publicado cerca de 85 artículos en revistas internacionales que pertenecen al JCR, 2 capítulos de libros, y estas publicaciones tienen cerca de 950 citas. Ha obtenido financiamiento para proyectos de la industria farmacéutica como Productos Medix y Pfizer, y por el gobierno de la Ciudad de México, además de 3 proyectos de investigación autorizados por el CONACYT y proyectos de investigación autorizados por el IPN. Asimismo, ha participado en la formación de recursos humanos, dirigiendo tesis 14 de licenciatura, 19 de maestría y 5 de doctorado. Bienvenida, doctora. Muchas gracias, buenas tardes. ¿Puedo compartir? Adelante, doctora. Ok. Ok, ya se ve mi pantalla, ¿verdad? Sí. Sí, ok, muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias por la presentación. Vamos a comenzar esta breve charla, como bien dice Andrés. Y bueno, pues esta plática va a tratar sobre compuestos que puedan actuar como inhibidores de beta secretasa para el uso en la enfermedad de Alzheimer. Primero comenzaré platicando un poco acerca de la enfermedad de Alzheimer. La enfermedad de Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa
que va a afectar principalmente a las neuronas del cerebro, llevándolas incluso a la muerte. Esta enfermedad fue descrita por Alois Alzheimer en 1906. Él describió los correlatos patológicos de la demencia senil mediante preparaciones histológicas de dos de sus principales pacientes, que fueron August y Johann. En esas preparaciones, Alois Alzheimer encontró marcas en el cerebro de los pacientes con enfermedad de Alzheimer, en donde se veían agregados, que originaban las placas seniles. En esas preparaciones que se hicieron en aquel entonces, ellos no observaron los ovillos neurofibrilares, que hoy en día corresponden a la proteína tau presente también en el cerebro de pacientes con dicha enfermedad. Es así como en esta imagen trato de representarles cómo se ve una neurona, digamos, sana, y cómo se ven las neuronas conforme van muriendo en la enfermedad de Alzheimer. Estos eventos patológicos conllevan a que el cerebro pues se vea de esta forma, como se ve aquí en la figura de la izquierda, en donde se aprecia un cerebro normal, en un paciente sin enfermedad de Alzheimer más bien, y en el otro cómo se observa en un paciente que tiene la enfermedad de Alzheimer. Como vemos, hay una reducción en el volumen que también puede deberse a precisamente las pérdidas de estas neuronas. Bueno, ¿cuáles son los principales síntomas de la enfermedad de Alzheimer? Como bien lo comentaban, pues en esta enfermedad uno de los principales síntomas es la pérdida de memoria, que va a ser la dificultad de recordar eventos recientes o conversaciones recientes, que esta información pues se va quedando en la memoria a corto plazo. Estos pacientes pues van a tener ya dificultad de recordar todos estos eventos. También va a haber dificultad para pensar y razonar, especialmente en conceptos numéricos. Esto se aprecia más cuando justamente a todas estas personas que empiezan a tener esta pérdida de memoria se les realizan test o mini test para corroborar en un diagnóstico la enfermedad, y se basa algunos de estos en justamente conceptos numéricos. También va a haber dificultad para tomar decisiones, es decir, bueno, pues tomar decisiones incluso de la vida diaria, qué puedo hacer, qué puedo vestir, y todo esto va a ser complicado para estos pacientes. Va a haber dificultad para realizar las tareas diarias, o tareas que requieren incluso cierto orden, como cocinar o incluso vestirse. En este caso, bueno, sí es importante también porque estos pacientes ya no van a tener como tal una noción del tiempo. Pueden hacer una tarea repetitivamente, como incluso una amiga me decía que desafortunadamente su mamá fue diagnosticada con esta enfermedad, pues que realiza tareas muy repetitivas, ¿no? Sin tomar en cuenta el tiempo, o sea, se puede quedar ahí mucho tiempo. Entonces, bueno, también hay cambios en la personalidad, como depresión, desinterés en actividades diarias, se vuelven, bueno, ya no quieren convivir tanto con la gente, un poco antisocial, cambios de sueño, y se vuelven agresivos. Todos estos síntomas van a estarse presentando en las diferentes etapas de la enfermedad. Hay etapa en, bueno, la fase leve, la fase moderada y la fase grave. Como podemos ver aquí se representan estos síntomas que van a ir teniéndose en cada una de estas etapas. En la etapa ya entre la fase moderada y la fase grave, vemos que estos pacientes comienzan a tener cierto grado de agresividad y una dependencia total de aquellas personas que los están cuidando. Justamente también el diagnosticar o ver que un paciente puede estar presentando esta enfermedad, pues se debe justamente a las personas que están cerca de ellos, quienes empiezan a detectar o a ver que estos pacientes tienden a olvidar las cosas, a hacer cosas repetitivas, y también se ha mencionado muchas veces que pues justamente la parte difícil de esta enfermedad pues viene para todas estas personas que cuidan a los pacientes. ¿Cuáles son los tipos de enfermedad de Alzheimer que hay? Bueno,
La enfermedad de Alzheimer puede ser de tipo genético o esporádica. En la forma genética, bueno, hay factores genéticos en los cuales existen las mutaciones de los genes de presenilina 1, presenilina 2 y la proteína precursora de amiloide. Cuando se presenta la enfermedad de Alzheimer de tipo genético, esta se va a presentar en una edad menor a los 65 años, alrededor de los 40, es decir, son pacientes muy jóvenes, pero esta enfermedad de Alzheimer de tipo genético va a ser el menor de los casos, cerca del 1%. Cuando se habla de la enfermedad de Alzheimer de tipo genético, esta tiene una relación con el gen de la apolipoproteína E. Este gen codifica para varias proteínas, encargadas del transporte de colesterol y algunos otros lípidos. Existen diferentes alelos para este gen de apolipoproteína E, entre ellos el ApoE, ApoE, ApoE3 y ApoE4. Estos alelos tienen diferente, digamos, incidencia en la enfermedad de Alzheimer. El alelo E2 proporciona protección contra la enfermedad. El alelo E3 tiene efectos neutrales, es decir, no predispone a la enfermedad, pero tampoco protege totalmente contra ella. Y el alelo E4 que incrementa el riesgo de la enfermedad de Alzheimer. El, en los individuos, pues obviamente puede haber dos tipos, o bueno, hay dos alelos y por lo tanto existen combinaciones de estos alelos. ¿Qué quiere decir esto? Que aquellas personas que tienen combinación de alelo E2 y E2, pues tienen menor riesgo de padecer la enfermedad, y aquellos que tienen la combinación de alelo E4, pues serán los que tengan mayor riesgo de presentar la enfermedad. Sin embargo, también se ha visto que, bueno, el hecho de tener estos alelos, hay algunas veces que pues no se presenta como tal la enfermedad, ¿no? Y bueno, el riesgo de tener el gen de ApoE4, este va a incrementar la producción del péptido beta amiloide, también va a incrementar la hiperfosforilación de tau y va a incrementar los ovillos neurofibrilares, además de que va a incrementar la gliosis y va a provocar daño en la barrera hematoencefálica. En cuanto a la enfermedad de Alzheimer esporádica, que es pues obviamente la que más predomina, desafortunadamente no se sabe exactamente qué es lo que puede ocasionar la enfermedad. Esto lo han relacionado con la genética de cada individuo, así como su estilo de vida y las condiciones ambientales, lo que hace que se desencadene la enfermedad. Incluso se ha mencionado que esta enfermedad puede estar hasta 8 años antes de que se empiecen a aparecer los primeros síntomas. Entonces, también de que un individuo puede vivir más hasta 20 años con la enfermedad. Y pues desafortunadamente no existe como un patrón característico para cada uno de los pacientes, ya que cada uno va a presentar y a progresar de diferente forma. Entonces, ¿cuál es la incidencia que hay o la prevalencia que hay de la enfermedad de Alzheimer? Bueno, pues alrededor del mundo existen 55 millones de personas con demencia. Hablamos de demencia. Es importante mencionar que existen diferentes tipos de demencias, pero entre el 60 a 70% se estima que es debida a enfermedad de Alzheimer. Se estima que en México aproximadamente 1.300.000 personas padecen la enfermedad de Alzheimer, cifra que representa entre el 60 y 70% de los diagnósticos de demencia y afecta con mayor frecuencia a las personas mayores de 65 años. La demencia en general es más frecuente en las mujeres y está muy relacionada a las enfermedades cardiovasculares. Quiere decir que tienen menor protección. 5.2 millones de gente en América están viviendo hoy en día con enfermedad de Alzheimer. Y se menciona que, bueno, esta pues es la forma más común de demencia.
Se estima también que para el año 2025 este número va a incrementar a cerca de 7 millones. Bueno, pero ¿cuáles son los principales marcadores de la enfermedad de Alzheimer? Actualmente se sabe que son muchas las hipótesis que se relacionan con el padecimiento de esta enfermedad. Entre ellas, pues las más importantes siguen siendo la hipótesis amiloidea, que tiene que ver con la producción del beta amiloide, y la hiperfosforilación de la proteína tau. Además, hay mecanismos involucrados como son el que haya un exceso de estrés oxidativo, que también haya daño mitocondrial, entre algunos otros. En estas imágenes podemos ver cómo mediante tomografía emisión de positrones se incrementa la cantidad de beta amiloide. También mediante esta técnica podemos ver el marcaje que existe de la proteína tau. Y además se ha mencionado que durante la enfermedad existen cambios en el metabolismo de la glucosa. Estos cambios en el metabolismo de la glucosa también pueden ser determinados mediante este tipo de tomografía, ya que existe un marcaje especial para la glucosa. Bueno, en esta ocasión nos vamos a enfocar en lo que es justamente la producción del beta amiloide. El beta amiloide se produce en la enfermedad de Alzheimer por la vía amiloidogénica, a partir de la proteína precursora de amiloide. Esta proteína precursora de amiloide puede estarse procesando mediante dos vías, que puede ser la vía no amiloidogénica y la vía amiloidogénica. En la vía no amiloidogénica, esta proteína precursora de amiloide, de este lado, del lado izquierdo, la proteína precursora de amiloide va a ser cortada por la alfa secretasa y va a liberar al fragmento SAPP alfa. Este fragmento es liberado, no es tóxico. La gamma secretasa posteriormente va a cortar al fragmento C83 y va a liberar dos fragmentos, el fragmento P3 y el fragmento C59. En esta vía, pues bueno, se producen estos dos fragmentos que tienen algunas funciones dentro del sistema nervioso central, pero que no son neurotóxicos. Sin embargo, en la vía amiloidogénica, que es la que va a estar llevándose a cabo en la enfermedad de Alzheimer, esta proteína precursora de amiloide va a ser cortada por la beta secretasa y va a liberar el fragmento SAPP beta. Posteriormente, el fragmento C99 va a ser escindido por la gamma secretasa y va a liberar péptidos de beta amiloide y el fragmento C59. ¿Qué quiere decir esto? Que durante la enfermedad de Alzheimer, el beta amiloide, que es uno de los marcadores característicos en la enfermedad que forma esas placas seniles que fueron detectadas hace años por Alois Alzheimer, van a ser producidas en esta vía amiloidogénica. El péptido beta amiloide va a ser de 39 a 42 residuos de aminoácidos y la cantidad de aminoácidos que tenga va a ser importante debido a que se ha mencionado o se ha estudiado que el péptido beta amiloide de 42 residuos de aminoácidos es el que tiende más a agregarse. Eso quiere decir que va a ser liberado en forma de monómeros, como se los muestro aquí. Después va a formar dímeros, oligómeros, mediante un proceso de nucleación. Posteriormente, en un proceso de elongación, estos oligómeros van a formar protofibrillas y fibrillas. En un principio, se había postulado que las fibrillas eran las que producían el daño o la neurotoxicidad, pero también hoy en día se sabe que los oligómeros son capaces de tener estos efectos citotóxicos. ¿Por qué es importante la agregación que pueda tener el beta amiloide? Bueno, es debido a que justamente este va a estar produciendo la neurotoxicidad en el cerebro y va a ocasionar que las neuronas puedan también morir. El beta amiloide de 40 residuos de aminoácidos es el que se produce en mayor cantidad. Sin embargo, el de 42 residuos de aminoácidos es el que va a ser más propenso a agregarse.
Estos dos aminoácidos que les muestro aquí, isoleucina 41 y alanina 42, son los dos aminoácidos más que tiene el beta-amiloide 1,42 en relación con el beta-amiloide 1,40, que van a hacer que este tienda a agregarse. Esto se debe a que, como les mostré en la diapositiva anterior, la proteína precursora de amiloides se encuentra en la membrana. Entonces, al ser cortada la proteína precursora de amiloide por la gamma secretasa, va a liberar al péptido beta amiloide y va a pasar de un ambiente hidrofóbico a un ambiente hidrofílico. Entonces, estos aminoácidos que son hidrofóbicos también van a hacer que este péptido tienda a agregarse. El estudio de la agregación del péptido beta amiloide ha sido de gran interés porque se ha postulado que esta agregación podría también ser inhibida, y entonces mantener al beta-amiloide más como monómero que como oligómero o fibrillas. Entonces se ha estudiado cómo son los tipos de agregación. Se ha postulado que el beta-amiloide puede agregarse en forma de U. Sin embargo, también se ha postulado que puede tomar una conformación de S. Y esto debido a que el residuo de lisina 28 que participa en este proceso de cambio de conformación cuando el péptido beta amiloide se libera, esta lisina 28 puede formar interacciones con alanina 42. Esos cambios conformacionales que sufre el beta amiloide al pasar de una conformación de alfa hélice a una de hoja beta plegada es lo que también favorece la agregación de dicho péptido. ¿Y por qué es importante esta producción del beta amiloide y su agregación en la enfermedad de Alzheimer? Bueno, este péptido beta amiloide, como les comentaba hace un momento, aquí les muestro, aquí está la neurona y puede ser producido a partir de la proteína precursora de amiloide, formar los monómeros. Estos se van a oligomerizar y estos oligómeros pueden tener interacción con las células de la microglía con la proteína NADPH oxidasa 2. Esta NADPH oxidasa va a estar produciendo radicales libres, especies reactivas de oxígeno como el peróxido de hidrógeno y radicales libres como el anión superóxido, contribuyendo a este estrés oxidativo que se da en la enfermedad. Pero además, las fibrillas del péptido beta amiloide pueden estar interaccionando en la vasculatura, y interaccionar con las células endoteliales que también poseen la enzima NADPH oxidasa 2 y 4. Entonces, esto va a contribuir aún más en la producción de estas especies reactivas. Actualmente se sabe también que los astrocitos pueden tener a esta proteína precursora de amiloide y generar también el péptido beta amiloide. Por lo tanto, por eso es importante estudiar y analizar cómo podríamos hacer para que este péptido beta amiloide pues deje de producirse y deje de ocasionar esta neurotoxicidad en sistema nervioso central. Lo que se ha propuesto justamente es tener inhibidores de gamma secretasa y de beta secretasa. En nosotros nos hemos enfocado más en el estudio de inhibidores hacia beta secretasa. Bueno, hablaremos un poquito justamente de este blanco terapéutico o el que podría ser un blanco terapéutico en la enfermedad de Alzheimer. Y bueno, esta beta secretasa o BACE1 es una enzima ácido aspartico endopeptidasa transmembrana responsable del procesamiento proteolítico, como ya les decía, de la proteína precursora de amiloide, y su diada catalítica o sitio catalítico está conformado principalmente por dos asparticos, aspartico 32 y aspartico 228. Aquí les muestro cómo en una neurona puede estarse produciendo la beta secretasa. La beta secretasa se lleva a la membrana de la neurona a través de vesículas. Aquí la beta secretasa va a cortar a la proteína precursora de amiloide, pero lo que se ha reportado es que beta secretasa puede tener mayor actividad a pHs bajos. Entonces,
y esto lo hace en las vesículas. Sin embargo, en la membrana pudiese ser que ese pH no sea igual, pero al estar en las neuronas un ambiente oxidativo en el cual hay una mayor producción de protones, podrían contribuir también a una disminución del pH y que beta secretasa 1 siga manteniendo su actividad. Además, como les mencionaba, NADPH oxidasa es importante también en la enfermedad porque al producir estos radicales, pues van a interaccionar, por ejemplo, el peróxido de hidrógeno va a interaccionar con metales que estén en las neuronas y entonces va a producir radicales que sean más agresivos, como el radical hidroxilo. Entonces, bueno, beta secretasa 1 podría entonces ser el blanco terapéutico. ¿Para qué? Pues para evitar que se siga produciendo más beta amiloide. Y bueno, al respecto, se han sintetizado y evaluado ya compuestos que puedan inhibir a beta secretasa 1, como son atavesestat, elenbecestat, lanabecestat, umibecestat, berubecestat y Li 302626. Estos compuestos han llegado hasta fases clínicas 3. Sin embargo, cuando se administraron no se vio en los pacientes una mejora en el déficit cognitivo, pero sí se vieron desafortunadamente efectos adversos como aumento en las transaminasas, también algunos daños en cuanto a pigmentación de la piel, en la vista. Entonces, esto se puede deber a que estos inhibidores no son selectivos y existen otras enzimas que podrían estarse inhibiendo al emplear este tipo de inhibidores. Entre esas enzimas que podrían estarse inhibiendo está la beta secretasa 1, beta secretasa 2 y catepsina. En un estudio que realizamos, ocupamos o empleamos estas tres proteínas para ver justamente si entre ellas qué homología existía, por qué los compuestos no tienen esta selectividad y bueno, desafortunadamente la homología que existe, es decir, qué tanto se parecen beta secretasa 1 y beta secretasa 2, es muy alta esa similitud. La homología está arriba del 90%. Entonces, cuando se diseñan y se hacen fármacos para beta secretasa 1, pues corremos el riesgo de que también obviamente se inhiba beta secretasa 2 y catepsina. Y pues bueno, esto puede conllevar a estos efectos adversos que se presentan cuando se están evaluando y diseñando moléculas que puedan inhibir a beta secretasa 1. En este estudio se observó que catepsina D, que se observa en verde, este es un alineamiento 3D de las tres proteínas, en donde aquí podríamos apreciar el sitio activo. Aquí está en color púrpura, en morado, los residuos de aminoácidos del sitio activo. Este es el loop que permite que el ligando llegue al sitio activo. Este loop se desplaza y lo que se observó es que catepsina D tiene el loop más grande, ajá, que beta secretasa 1 y beta secretasa 2. Entonces, mediante estudios de dinámica molecular, lo que se observó fue que catepsina, conforme se van haciendo estos estudios de dinámica molecular, en los cuales son estudios in silico que permiten ver cómo las proteínas se van desplazando y moviendo, ajá, en, con respecto al tiempo, esta dinámica molecular se hizo a 50 nanosegundos y se observó que catepsina D es la que tiene mayor volumen en el sitio activo. ¿Qué quiere decir esto? Que a lo mejor catepsina D permita más la unión de ligandos grandes en comparación con beta secretasa 1 y beta secretasa 2. Pero otra vez, desafortunadamente, beta secretasa 1 y beta secretasa 2 casi tienen el mismo volumen, es decir, aunque beta secretasa 1 a los 50 nanosegundos presenta un mayor volumen en comparación con beta
secretasa 2, pues no es mucha la diferencia, lo cual podría ser porque las moléculas, este, actúan o entran en la cavidad de este sitio activo tanto en beta secretasa 1 como en beta secretasa 2. Entonces, bueno, el reto sigue siendo cómo hacer moléculas que sean, digamos, más selectivas hacia beta secretasa 1. También se ha postulado que esta inhibición de beta secretasa 1 no sea completa porque beta secretasa 1 y las otras aspartil proteasas pues cumplen funciones también fisiológicas del sistema nervioso central. Entonces tampoco sería tan bueno inhibirlas por completo. El reto entonces es encontrar un inhibidor que sea selectivo, ajá, o un poco más selectivo hacia beta secretasa 1 en relación con beta secretasa 2 y catepsina. Con respecto a esto, ¿qué hemos estudiado? Bueno, en los últimos años nos hemos enfocado en los cambios posttraduccionales que pueda tener beta secretasa 1. ¿Por qué? Porque pensábamos que estos cambios posttraduccionales podrían hacer o marcar una diferencia entre el diseño de inhibidores hacia beta secretasa 1 y beta secretasa 2. Entonces, bueno, les menciono, los cambios posttraduccionales que puede tener beta secretasa 1 son glicosilación, acetilación, palmitoilación, fosforilación y ubiquitinación. Es importante mencionar que cada uno de estos cambios posttraduccionales pues van a dar diferentes funciones a la proteína. Entre ellos, por ejemplo, ubiquitinación pues es cuando ya la proteína va a ser procesada para su eliminación, pero lo que se observó es que la fosforilación cuando se fosforila hay un aumento en la actividad de base 1. Cuando esta fosforilación es en treonina 252, se observa que la actividad catalítica de beta secretasa 1 se incrementa. Esto se observó en muestras de pacientes postmortem, en donde se identificó que beta secretasa 1 podría estar fosforilada en treonina 252 y que esta enzima, al estar fosforilada, tenía mayor actividad. Entonces, bueno, tomando en cuenta este antecedente, lo que nosotros hicimos en estos últimos años, pues es estudiar el cambio si la fosforilación hace que haya un reconocimiento diferente entre los ligandos de beta secretasa 1, y esto lo hicimos empleando a beta secretasa 1 de humano y rata fosforiladas. Primero lo estudiamos in silico y también vimos o analizamos si GCK3 beta, que es una de las principales sinasas también en la enfermedad de Alzheimer o que se sobreexpresa en la enfermedad de Alzheimer, podría estar relacionada con la fosforilación de beta secretasa 1 en treonina 252 y esto lo hicimos mediante estudios in silico e in vitro. ¿Qué es lo que encontramos con este estudio? Bueno, primero, Jaciel, que es el alumno involucrado en este proyecto, utilizamos predictores de fosforilación, ajá, como los que se muestran aquí. Cabe mencionar que estos predictores nos ayudan a determinar los sitios de fosforilación que pueda tener una proteína. Estos predictores son libres, ajá. Hay que tener cuidado porque luego cambian mucho debido a las licencias o que ya se están actualizando. Entonces, sí, Jaciel ha hecho aquí un trabajo importante en el análisis de estos predictores y su uso. Entonces, bueno, se analizó si, primero, si beta secretasa 1 podría ser fosforilada en treonina 252, que es lo que ya se había reportado. Y efectivamente, todos los predictores mostraron que sí. Aquí tienen el signo de más, aquellos que eran positivos. Luego, los predictores, ajá, mostraron que serina 59, tirosina 76, serina 127, serina 71 y serina 83 también podrían llegar a fosforilarse. Pero ¿qué pasó cuando utilizamos la secuencia de humano y la secuencia de rata de beta secretasa 1?
Pues al hacer el alineamiento, es decir, al comparar sus secuencias de aminoácidos, se observó que la secuencia de rata tenía un residuo de serina en la posición 127 y la secuencia de humano tenía una glicina. ¿Qué quiere decir esto? Que entonces la secuencia de rata, este, tenía una serina que podía fosforilarse y la de humano no. Entonces, bueno, los predictores, cuando se analizó la secuencia de rata, se obtuvo que esa serina sí podría fosforilarse, siendo así que entonces lo que se realizó fue utilizar el cristal que correspondía a beta secretasa 1 de humano y se mutó la glicina por la serina para tener el cristal que correspondería al de rata. Entonces, se obtuvieron estos scores en las fosforilaciones y lo que nos decía es que el residuo que era menos probable de fosforilarse era tirosina 76, teniendo para humano un score de 0.71 y para rata un score de 0.5. Los demás residuos que podían fosforilarse tenían score de 1. Cabe mencionar, pues aquí observamos el 0 para el de humano porque humano no tiene serina 127, es glicina, pero en ratas sí se encuentra y tuvo un score de 0.84, lo cual nos indicaba que esta serina pues sí podría ser fosforilada. Perdón, a utilizar estos predictores, también nos indican cuáles son las sinasas, es decir, las enzimas que fosforilan, que podrían estar involucradas en cada una de estas fosforilaciones. Entonces, cuando se hizo la predicción para ver qué sinasa llevaba a cabo la fosforilación de trionina 252, nos arrojó que CD5 puede ser una de esas sinasas y eso ha sido reportado. Entonces, en los demás residuos que se fosforilaban, algunos mencionaban que GSK3 beta podría llevar a cabo esa fosforilación, incluso que GSK3 beta podría fosforilar en trionina 252. Bueno, al tener las fosforilaciones, ¿qué fue lo que se hizo? Se hicieron las fosforilaciones en las proteínas. Ajá. ¿Qué quiere decir eso? Se empleó la proteína beta secretasa 1 sin fosforilar, la proteína beta secretasa fosforilada en serina 71, en serina 83, en trionina 252, en tirosina 76 y en serina 127 para la de rata. Estas fosforilaciones las llevó a cabo Jaciel utilizando el programa de Paimon. Se hicieron las fosforilaciones y posteriormente se hizo el estudio de docking. ¿Qué quiere decir esto? Se vio la interacción entre la beta secretasa fosforilada y el primer ligando que se utilizó fue el sustrato, la proteína precursora de amiloide que les muestro aquí en color verde, en donde esta proteína precursora de amiloide no está completamente cristalizada en el Protein Data Bank. Solo hay algunos fragmentos que son importantes en la interacción de esta proteína con beta secretasa 1. Entonces, lo que se hizo fue modelar a la proteína completa utilizando el programa iTizer y esta proteína completa se hizo un docking proteína-proteína entre beta secretasa 1 y la proteína precursora de amiloide, en donde se observó que efectivamente cuando beta secretasa 1 está fosforilada en trionina 252, hay un acercamiento entre el sitio de corte con la proteína precursora de amiloide. Aquí les muestro, les señalo, cuando la beta secretasa 1 no está fosforilada, se puede observar que el reconocimiento no es muy cercano a donde está esta fosforila, el sitio activo de beta secretasa, pero vean aquí, cuando está fosforilada, aquí se ve que queda muy cerca. Incluso las interacciones, cuando beta secretasa 1 está fosforilada en trionina 252, se observa justamente que hay una interacción entre
el sitio catalítico de beta secretasa 1 y el sitio de corte para la proteína precursora de amiloide. Esto corrobora justamente mediante estos estudios que la fosforilación en trionina 252 tiene un mejor reconocimiento con la proteína precursora de amiloide y que entonces estos estudios in silico podrían estarse validando. Entonces, al observar en la gráfica de la izquierda, la energía de enlace entre la beta secretasa 1 y la proteína precursora de amiloide, se pudo observar aquí en la línea continua la energía cuando interaccionaba con la beta secretasa 1 de rata, que era mejor que en humano. Esto podría deberse a estos cambios en los residuos de aminoácidos. ¿Por qué? Porque como les había comentado, el beta secretasa 1 de rata tiene ese residuo de serina 127 y el residuo de serina 127 se encuentra muy cerca del loop que les había comentado que tienen estas secretasas para permitir la apertura del sitio de reconocimiento de la proteína. Entonces, al encontrar que esa serina 127 estaba muy cerca de este loop y que esa serina podría fosforilarse, también nos permitiría conocer cambios estructurales entre la proteína beta secretasa 1 de humano y de rata. Entonces, se observó que sí existían desplazamientos en este loop que permite el reconocimiento de los ligandos cuando se encontraban las diferentes fosforilaciones. Entonces, si estas fosforilaciones están presentes en beta secretasa 1, pues puede ser también que esto nos ayude a rediseñar nuevos fármacos contra esta o moléculas contra esta proteína. Posteriormente, lo que se hizo fue utilizar los inhibidores que ya les había mencionado, que han llegado hasta fase 3, se utilizaron para hacer este reconocimiento justamente con beta secretasa 1 fosforilada, sin fosforilar y en las distintas fosforilaciones. En la gráfica A les muestro lo que se obtuvo empleando a beta secretasa 1 de humano y en la gráfica B lo que se obtuvo empleando a beta secretasa 1 de rata. Entonces podemos observar primero en la gráfica A que la energía era mayor, cuando beta secretasa 1 no está fosforilada y esta energía disminuía cuando se fosforilaba. ¿Esto qué quiere decir? Que si beta secretasa 1 está fosforilada en los pacientes que tienen la enfermedad, entonces cuando se diseñan las moléculas que pueden inhibir a beta secretasa 1, este reconocimiento va a ser diferente cuando se administren porque puede ser que beta secretasa 1 ya esté fosforilada. Entonces, tan siquiera si vemos aquí el cambio de energía que hay entre el envesestab cuando la proteína no está fosforilada, que es la línea negra, y digámoslo así, si existe la fosforilación en serina 71, vean cómo la energía, es muy diferente. Entonces, aunque yo haga la mejor molécula y la evalúe en mi proteína sin fosforilar, cuando llegue y encuentre a beta secretasa 1 fosforilada, pues va a tener un menor reconocimiento. Contrario pasó en rata. ¿Por qué? Porque tuvo una menor energía cuando la beta secretasa está sin fosforilar y una mejor energía cuando está fosforilada. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que a lo mejor también por eso cuando hacemos los estudios preclínicos, algunas moléculas funcionen mejor que ya cuando se llevan a estudios con humanos. Por lo tanto, lo que nosotros podemos llegar a concluir de este estudio es que es necesario considerar estos cambios posttraduccionales que tienen las proteínas y que muchas veces cuando nosotros hacemos estudios in sílico, pues no se consideran. Nosotros nada más consideramos a las proteínas tal cual, ¿no? Con su cadena de aminoácidos y no consideramos si pueden tener glicosilaciones, fosforilaciones. Entonces, consideramos que es una aproximación más cercana el tener estos cambios posttraduccionales en las secuencias de las proteínas que se emplean. Y bueno, posteriormente en este trabajo, este,
Analizamos mediante estudios in vitro si efectivamente beta secretasa 1 podría ser fosforilada por GSK3 beta. GSK3 beta es muy importante en la enfermedad porque es la sinasa que fosforila a tau. Y tau hiperfosforilada, provoca esta desestabilización de los microtúbulos y el daño a las neuronas. Entonces, si GSK3 beta está incrementada en la enfermedad de Alzheimer, entonces pues está activa, está fosforilando y podría entonces también estar fosforilando a beta secretasa 1. Lo que observamos mediante estudios de Western blot fue que precisamente GSK3 beta está fosforilando a beta secretasa 1 en el residuo de treonina 252. ¿Por qué lo hicimos en treonina 252? Pues porque es el anticuerpo que actualmente existe en el mercado. No tenemos todavía un anticuerpo para las otras fosforilaciones que nos predijeron los predictores. Entonces, lo que se está haciendo o lo que está actualmente llevando a cabo Jaciel es un estudio de espectrometría de masas para identificar si estas fosforilaciones en beta secretasa 1 se encuentran. Y además, si beta secretasa 1 está fosforilada solo en un residuo de aminoácidos o podría estar fosforilada en dos o en más residuos. También esto se corroboró mediante un estudio de ELISA en el cual se observó que efectivamente al tener mayor cantidad de beta secretasa 1 y mantener constante la cantidad de GSK3 beta, pues se incrementaba la absorbancia debida al reconocimiento en la fosforilación de treonina 252. Además, se demostró que beta secretasa posee la región consenso para que GSK3 beta pueda fosforilarla. Cabe mencionar que, pues bueno, estas regiones consenso pues ya se conocen, ya se sabe en dónde es más probable que fosforile una sinasa u otra. Entonces, bueno, esto nos llevó a conocer que si GSK3 beta está activa, puede fosforilar a beta secretasa 1 y beta secretasa 1 puede estar produciendo mayor cantidad de beta amiloide. Al regularse la fosforilación de GSK3 beta por la vía de PIK-AKT, este beta amiloide se ha reportado que puede actuar como un inhibidor de esta vía. Al actuar como un inhibidor de esta vía, lo que hace es mantener a GSK3 beta activa y entonces estar favoreciendo, si esto logramos corroborar por estudios de masa, que beta secretasa esté fosforilada y que se esté dando una mayor producción de beta amiloide. Entonces, las moléculas que diseñemos deberían de estar encaminadas hacia beta secretasa 1 fosforilada. Y bueno, ¿qué estamos haciendo para entonces inhibir a beta secretasa 1 fosforilada? Actualmente estamos estudiando derivados de guanidino benzotiazoles, porque cabe señalar que en estudios previos también nos habíamos enfocado solo en analizar inhibidores que pudieran actuar sobre beta secretasa 1, pero no tomábamos en cuenta estos cambios posttraduccionales. Entonces, actualmente estos derivados de guanidino benzotiazoles los estamos llevando a evaluar también con beta secretasa 1 fosforilada. Y además estamos modificando las moléculas para que éstas puedan actuar más selectivamente sobre base 1 que sobre base 2 o catepsina. Es importante mencionar que este grupo guanidino ya se ha visto en otras moléculas, me recorro tantito, perdón, en, por ejemplo, en este que es Berubestat, aquí hay un grupo guanidino y en Atabestat, aquí hay otro grupo guanidino. Entonces, estos grupos guanidinos ya han mostrado que pueden unirse a beta secretasa 1, y el anillo de benzotiazol tiene también unión hacia el péptido beta-amiloide. De hecho, es el grupo que tiene la tioflavina y que esta tioflavina pues tiene afinidad por el beta-amiloide. Entonces, el unir
el grupo guanidino con el benzotiazol podría también ayudarnos a tener moléculas multitarget para la enfermedad, a lo mejor no solo contra beta secretasa 1, sino contra la agregación del péptido beta amiloide y o bien si estos tuvieran actividad antioxidante, pues para disminuir el estrés oxidativo que se produce durante la enfermedad. Es así que de una serie de 26 guanidino benzotiazoles, mediante estudios in sílico, se seleccionaron el compuesto C26, C22 y C20, que se muestran en esta gráfica. En estudios in sílico, igual que en los estudios anteriores, determinamos los valores de delta G, la energía de enlace que hay entre ellos y los comparamos justamente con los compuestos que ya habían sido o que habían llegado hasta fase 3, en donde pudimos observar que los compuestos C26 y C20 tienen en algunas ocasiones mejor delta G que los compuestos que ya han llegado hasta fase 3. Cabe mencionar que para este estudio utilizamos dos cristales, el cristal 2ZHUD, es decir, la estructura tridimensional de beta secretasa 1, que se encuentra en el Protein Data Bank con el código 2ZHU, y también utilizamos el 2QP8. De estas cristales igual y se hizo la mutación para tener el cristal que correspondiera al de rata, ajá, con esa serina 127 que vimos que era diferente entre humano y rata, y se hicieron los estudios de acoplamiento, observándose que en ambos cristales C20 y C26 llegan a tener incluso mejores deltas G que los compuestos que fueron utilizados como controles. Aquí tenemos igual los resultados obtenidos con el cristal 2QP8. ¿Por qué utilizar dos cristales? Bueno, también se ha visto que el utilizar solo un cristal influye en los resultados obtenidos, obviamente, porque si yo utilizo un cristal que ya tiene la forma de ligando y mi ligando se parece al que estoy evaluando, pues va a ser muy bien reconocido ahí. Entonces, lo mejor es que se hagan también estudios de dinámica molecular, ¿no? Para ver estos cambios conformacionales, pero en este caso lo que nosotros hicimos fue utilizar un cristal que es 2ZHU, que es un cristal de beta secretasa pH 4.5 y que no tiene ligando, y el cristal 2QP8 que sí tiene ligando, y justamente como podemos ver, los deltas G son mejores en 2QP8, en donde llegan hasta -12, -11, ajá, en comparación con 2ZHU que llegan nada más a -9 kilocalorías sobre mol. Entonces quiere decir que también el tipo de cristal que se esté empleando, pues sí va a hacer que los ligandos se acomoden mejor unos que otros. Y bueno, pero aquí lo que pudimos ver es que estos derivados de guanidino benzotiazoles, pues sí tienen mejor afinidad que los compuestos que ya se han evaluado, y que además esa afinidad es mejor también cuando la enzima está fosforilada en los diferentes residuos, como puede ser serina 71, serina 83, treonina 252 y tirosina 76. Entonces, esto quiere decir que el que se evalúe los ligandos con la proteína sin fosforilar y fosforilada nos permitiría conocer si van a tener acción cuando se administre en un modelo de Alzheimer, en donde la beta secretasa 1 pudiese estar fosforilada. Posteriormente, lo que se hizo con estos compuestos fue evaluar justamente in vitro si sí tenían actividad. Entonces se empleó un kit de beta secretasa 1, en donde se pudo observar que efectivamente el compuesto C20 podía inhibir a beta secretasa 1, pero el compuesto C26, que también había mostrado buenos resultados in silico, no tenía buenos resultados en los estudios in vitro. Pero lo que llegamos a ver fue que este compuesto no era tan soluble. Entonces, bueno, lo que ahora estamos haciendo, pues es justamente incrementar o mejorar la solubilidad de este compuesto para poder ser evaluado. Además, con estos compuestos, lo que evaluamos fue que no fueran citotóxicos. ¿Por qué? Porque si los damos y van a presentar cierta toxicidad contra
células del sistema nervioso central, pues entonces tampoco sería tan conveniente su uso. Pero lo que se vio fue que efectivamente a las 48 horas, en células NIH3, que son células de fibroblastos, estas moléculas no eran citotóxicas. Aquí les cambiamos un poco la nomenclatura ya por cuestiones de escrito, de publicación. Y también se evaluó en las células PC12, en donde observamos que solo el compuesto, en este caso el compuesto 22, sí presentaba citotoxicidad en estas células. Entonces, bueno, los compuestos más prometedores hasta el momento son el compuesto 20 y el compuesto 26 de estos derivados de guanidino benzodiazoles como inhibidores de beta secretasa 1 cuando está fosforilada y cuando no está fosforilada. ¿Qué sigue en nuestro trabajo? Bueno, pues terminar de evaluar estos compuestos de guanidino benzotiazol que hemos propuesto y determinar si estos pueden ser más selectivos hacia beta secretasa 1 en relación con beta secretasa 2 y catepsina D. Y determinar mediante estudios de espectrometría de masas si las fosforilaciones que se obtuvieron en estudios in silico se encuentran en muestras de hipocampo y corteza obtenidas de ratas tratadas con escopolamina. Este es mi contacto, este es mi WhatsApp. Y bueno, mucho se ha hablado también de la neurogénesis en la edad adulta y creo que es algo interesante. Las células, pues, las neuronas, perdón, ya cuando están dañadas, pues ellas no van a poder regenerarse o revivir, pero se ha dicho que hay células madre que podrían diferenciarse a neuronas y esto, bueno, pues también puede ser algo muy bueno para el tratamiento de estas enfermedades crónico-degenerativas. Y bueno, pues esto sería todo. Muchas gracias por su atención. Agradezco a todos los estudiantes, doctores, que siempre han confiado en colaborar con nosotros en este interesante camino. No menciono nombres porque puede ser que olvide alguno y pues la verdad todos hemos contribuido en mejorar nuestra investigación y en llevarla a cabo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Muy interesante su charla. Me ganó con el espacio para proporcionar sus datos de contacto, por si alguien estuviera interesado en contactarlos. Eh, Igual pongo su correo en el video que queda grabado, por si alguien se interesa en contactarla, pues ahí tenga el medio de comunicación. Ok, muchísimas gracias. Ahora pasaremos a una breve sesión de preguntas y comentarios. Le damos la palabra a quienes nos acompañan por Zoom y del en vivo nos llegaron un par de preguntas. Si no hay en la sala, pasamos a estas preguntas que nos han llegado. Sí, gracias. Mire, la primera que nos envían es, ¿cómo se evalúa la efectividad de un inhibidor de base 1 en el laboratorio? Ok. Como les comentaba, hay estudios in vitro en donde precisamente existen kits que nos permiten la evaluación de estas nuevas moléculas. Esto se hace porque este kit contiene a beta secretasa 1 pura, ajá, trae un sustrato que es fluorescente, entonces cuando la enzima está activa, hidroliza o rompe este sustrato y se incrementa la fluorescencia. Cuando nosotros evaluamos un inhibidor, entonces si está inhibiendo a la proteína, no va a cortar ese sustrato y la fluorescencia pues va a quedar igual. Entonces, mediante estudios in vitro con estos kits, sí podemos evaluar que el compuesto o las moléculas que proponemos estén inhibiendo a beta secretasa 1. Muchas gracias, doctora. La siguiente pregunta es, ¿por qué es importante estudiar las fosforilaciones de base 1 para el diseño de nuevos fármacos? Ok, como les comentaba hace un momento, bueno, estas fosforilaciones pueden tener influencia en el reconocimiento del ligando. También lo que queremos hacer es estudios de mecánica cuántica que nos permitan ver los cambios energéticos que ocurren alrededor del sitio activo cuando está presente una fosforilación u otra. ¿Por qué? Porque entonces, si yo le pongo un grupo que es polar a la molécula, eso va a influir en las cargas que puedan tener o en cómo pueda plegarse esta molécula. Si ya fosforilada hago estudios de dinámica molecular y voy viendo cambios en las interacciones. Entonces,
el hecho de que estas fosforilaciones también, algunas estén cerca del sitio activo, pues pueden influir en modificar estas energías, ¿no? Que hay en los aminoácidos del sitio activo. Por eso es importante estudiar si estas fosforilaciones influyen en el reconocimiento, si están influyendo también en los cambios conformacionales que tenga la proteína, porque eso me va a permitir hacer moléculas más adecuadas o que tengan mejor interacción con la proteína fosforilada. Y es importante también porque estas fosforilaciones sí se han detectado y reportado en pacientes con la enfermedad de Alzheimer. Ok, muchas gracias, doctora. Tenemos una pregunta más. ¿Existen estudios clínicos en humanos que prueben la efectividad de inhibidores de base uno para Alzheimer? Sí, de hecho, todas estas moléculas que les mencionaba, tabecestat, el embecestat, lin, han llegado a estudios clínicos de fase 3 y ya son con pacientes, o sea, con humanos, ¿no? Entonces, desafortunadamente, hoy en día en el mercado no existe un inhibidor contra base uno. Estas moléculas que han llegado hasta los estudios de fase 3, no han logrado, digamos, presentar una mejora en el déficit cognitivo de estos pacientes y como les comentaba, pues se han presentado algunos efectos adversos. Muchas gracias, doctora. Son todas las preguntas que tenemos. Nuevamente le agradecemos enormemente su tiempo, su plática y que comparta este espacio con todos nosotros. Al contrario, muchas gracias. Gracias por la consideración y por la invitación. Gracias, Muchas doctora. gracias. Asimismo, les agradecemos a todas las personas que nos acompañan su presencia e interés en nombre de la División de Estudios de Posgrado e Investigación de la FE Zaragoza y los organizadores, la doctora Raquel Ratana Ugalde, el doctor David Naum Espinosa, organista, y su servidor Juan Andrés Alvarado Salazar. Los esperamos en nuestra siguiente charla científica. Muchas gracias a todos y que tengan excelente tarde.